La armadura había permanecido intacta durante más de 1000 ciclos. Una reliquia de guerra enterrada en las criptas de la Confederación Barnack, que se rumoreaba había sido forjada por una civilización extinta hace mucho tiempo, con conocimientos perdidos en el tiempo. Incontables especies alienígenas, señores de la guerra, campeones, científicos e idiotas habían intentado vincularse con ella. Ninguno había durado más de unos segundos antes de que la armadura los rechazara. Los huesos se partían, la carne hervía y los gritos resonaban por las cámaras como maldiciones. La llamaban la piel del vacío. Decían que era sentiente, consciente y furiosa. Sus creadores habían sido aniquilados, posiblemente por la propia armadura. Y ahora esperaba. Siempre esperando. Eso fue hasta que llegaron los humanos. Los humanos llegaron tarde al escenario galáctico, primitivos, caóticos y emocionalmente inestables. Pero su ascenso fue rápido. Demasiado rápido. Tenían una extraña habilidad para romper lo que otros construían y para sobrevivir a lo que debería haberlos matado. Y eso los hacía peligrosos. O quizás solo diferentes. La capitana Rayna Marrow no parecía una salvadora galáctica. No había sido criada para la guerra ni mejorada con fuerza cibernética. Solo era una antigua carroñera de las colonias exteriores que ahora servía en una unidad provisional de mantenimiento de la paz asignada a las fronteras Barnack. Tenía cicatrices, profundas, emocionales y físicas, pero nada de eso le importaba a la armadura. Todavía no. Su escuadrón se había topado con la cripta oculta mientras perseguía señales piratas en el sistema de Rex. Las lecturas de energía estaban por las nubes. Antes de que nadie pudiera detenerla, Rayna entró. ¿Qué es este lugar? Había susurrado. Clasificado, dijo el técnico Barnack, temblando de nervios. Su piel brillaba de miedo, un reflejo involuntario. No tienes permiso para estar aquí. Ella lo ignoró. La armadura estaba de pie en el centro de la sala, montada como una estatua, pero vibrando como una bestia. Un metal negro surcado por venas carmesí que pulsaban suavemente, como si respirara. En el momento en que Rayna la vio, sintió que algo se retorcía en su pecho. No era miedo, no era asombro. Era reconocimiento. Su mano se movió sin pensar, rozando el blindaje. El técnico gritó. ¡No! Pero ya era demasiado tarde. Una onda de choque barrió la habitación, lanzando a todos hacia atrás. Las luces estallaron, las alarmas sonaron y el suelo se agrietó bajo sus botas. Rayna no cayó. La armadura se movió. Su blindaje se desplegó pieza por pieza, flotando en el aire. Y luego se deslizó alrededor de su cuerpo como acero líquido. Sin gritos, sin carne derretida, sin rechazo. La aceptó. La habitación quedó en un silencio atónito. Entonces, como si su presencia la hubiera despertado, el núcleo de la armadura se encendió. Un resplandor rojo brotó del pecho, pulsando como un latido. Símbolos que antes estaban muertos cobraron vida. Y en algún lugar de la inmensidad de la galaxia, en lo profundo del espacio olvidado, unas máquinas se agitaron. Antiguas, letales, que esperaban una señal. Rayna se derrumbó de rodillas mientras la armadura se fusionaba por completo. «Capitana, ¿está bien?» Una voz crepitó en su oído. Su propia voz respondió, pero ya no era del todo la suya. «Algo se acerca. Algo antiguo. Y sabe que estoy aquí». Lo sintió. La guerra había estado dormida, y ahora estaba completamente despierta. Rayna estaba sentada en el centro de la cripta en ruinas, con la armadura adherida a ella como una segunda piel. Ya no se sentía como metal. Se sentía viva, cálida, casi como si la sangre pulsara bajo ella. Podía oírla, no con sus oídos, sino en un lugar más profundo, como un susurro rozando la parte posterior de su cráneo. Una voz sin lenguaje, una presencia sin forma. Su equipo la miraba como si fuera una especie de monstruo o un milagro. El técnico Barnack, Torne, retrocedió hasta chocar contra la pared. «Te ha elegido», murmuró, temblando. «Te ha elegido. Eso no es posible». Rayna se giró hacia él lentamente. Cada uno de sus movimientos era ahora perfectamente equilibrado, demasiado fluido para ser natural.
Dijiste que nadie podía llevarla. No pueden. Cientos lo han intentado. Murieron gritando. Esa cosa mata todo lo que toca. Parecía que iba a vomitar. Tú, no deberías estar viva. Bueno, dijo ella con voz plana. Supongo que nadie se lo dijo a la armadura. El resto de su escuadrón permanecía congelado en el pasillo, con las armas bajas pero los ojos muy abiertos. Incluso el duro sargento Kell, que había visto una década de guerra en los confines exteriores, parecía haber visto un fantasma. Capi, dijo con cautela, ¿estás bien ahí dentro? Creo que sí, respondió Raina. Pero no estaba segura. Algo dentro de ella se sentía diferente, más fuerte, como si cada célula de su cuerpo estuviera zumbando. La armadura no solo la protegía. Se estaba uniendo a ella, asimilándose, aprendiendo. Su HUD se iluminó con símbolos extraños que se desplazaban demasiado rápido para que pudiera procesarlos. Sin embargo, de alguna manera, entendía lo que significaban. Era tecnología ancestral, muy superior a cualquier cosa en los archivos galácticos. Entonces lo sintió, en lo profundo de su pecho, como una campana de advertencia. Su cabeza se alzó de golpe. Ya vienen, dijo. ¿Quiénes? Preguntó Kell, pero Raina ya estaba de pie. Algo había estado durmiendo ahí fuera, esperando a que esta armadura despertara, y ahora sabía que ella estaba aquí. De vuelta en su crucero, las alarmas aullaban. Torne corrió hacia una terminal. Estoy detectando múltiples firmas de curvatura. Rápidas, pesadas, tecnología antigua. No es Barnac, no es nada moderno. Levantó la vista, pálido. No es que estén viniendo. Es que ya han llegado. Raina pasó a su lado, sus botas resonando suavemente mientras la armadura se ajustaba a su alrededor. Las puertas se abrían antes de que ella llegara. La nave la reconocía ahora. Todo se estaba sincronizando. Dadme imágenes, ordenó. La pantalla parpadeó y mostró un tramo de espacio negro que ahora brillaba con puntos rojos. Naves, docenas de ellas. Oscuras, angulosas, antiguas máquinas de guerra que no pertenecían a ninguna raza conocida. Tenían forma de insectos, con púas y un aspecto reptante, como si hubieran sido cultivadas, no construidas. Y en el centro de la flota había algo enorme, un transporte, o quizás una colmena. Su casco estaba agrietado y pulsaba, sus motores goteaban un brillo verdoso y enfermizo, como una herida en descomposición. Se movía lentamente, pero con un propósito aterrador. ¿Quién demonios son?, murmuró Kell. La voz de Torne se quebró. He visto esos diseños en los registros prohibidos. Son de antes de la caída. Es tecnología anterior a la división. Eso es imposible. Raina miró la pantalla, su corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino con una extraña certeza. No vienen a por los Barnac, dijo. Ni siquiera vienen a por la galaxia. Entrecerró los ojos. Vienen a por mí. De repente, el HUD de su casco se iluminó. Apareció un mensaje en un texto alienígena, pero no necesitó traducción. Bienvenida de nuevo, portadora. La guerra se reanuda. El crucero se sacudió violentamente cuando la primera oleada de energía golpeó sus escudos exteriores. Las alarmas se dispararon. Las luces rojas bañaron la sala de control en pánico. Fuera, la flota alienígena comenzó a rodearlos como lobos cercando a un animal herido. Raina no se inmutó. Podía sentir el zumbido de la armadura sincronizándose con los sistemas de la nave. Sin tocar un solo control, accedió a la red de defensa del crucero. Los datos surgieron en sus pensamientos como un incendio forestal. Esquemas de armas, posiciones de escudos, reservas de energía. Era abrumador, pero de alguna manera manejable. La armadura lo filtraba, lo organizaba, le enseñaba. Posiciones defensivas. Gritó. Desvíen toda la energía a los escudos de proa. Prepárense para el impacto. Su tripulación la miró fijamente. Torne parpadeó. ¿Cómo diablos conoces nuestros protocolos de modulación de escudos? No los conocía, dijo, con los ojos fijos en la pantalla. La armadura sí. Otra explosión los golpeó.
La nave gimió, pero resistió a duras penas. Rayna se volvió hacia aquel. No podemos ganar esto en órbita. Necesitamos aterrizar en la superficie. Alejarlos de los civiles. Aterrizar con esa flota ahí fuera. Ladró él. No quieren la nave. Me quieren a mí, dijo ella rotundamente. Así que les daré lo que quieren. Y cuando vengan a por mí, haré que se arrepientan. La habitación se quedó en silencio. Nadie discutió. 30 minutos después, la nave rompió la atmósfera, atravesando las nubes de una luna deshabitada cercana. Era todo montañas y ceniza. Sin ciudades, sin colonias, sin testigos. Perfecto para una pelea que nadie quería que se grabara. Rayna salió por la escotilla de desembarco tan pronto como el crucero tocó tierra. La armadura se movió a su alrededor, reforzando sus extremidades, envolviendo su espalda con lo que parecían extensiones en forma de alas, o quizás cuchillas. En el momento en que sus botas tocaron el suelo, el aire a su alrededor se onduló. La temperatura descendió. La energía chisporroteaba a su alrededor como estática en un cable con corriente. Ya no solo llevaba la armadura. Ella era la armadura. Las naves alienígenas la siguieron rápidamente. No aterrizaron como naves normales. Se enterraron en el suelo, cavando, arrastrándose, agrietando la corteza bajo ellas. Y de sus fauces abiertas, liberaron criaturas diferentes a todo lo que se había visto. Ni biológicas, ni del todo mecánicas. Híbridos, bestias de guerra ancestrales y retorcidas. Se movían como depredadores, agazapadas, con extremidades que se doblaban de forma antinatural y ojos que brillaban como carbones. Algunas tenían múltiples cabezas, otras flotaban sin alas. Todas se fijaron en Rayna en el momento en que llegaron. Y no rugieron. Sisearon de forma grave y unificada, como si hablaran en una lengua hecha para las pesadillas. La voz de Kel zumbó en su auricular. No vas a luchar contra ese ejército sola. Rayna no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, sus botas blindadas derritiendo el suelo bajo sus pies. El viento se levantó, arremolinando la ceniza en el aire como si fuera nieve. Tienes razón, dijo. Entonces levantó un brazo. La armadura se iluminó con líneas rojas incandescentes a lo largo de sus extremidades y su pecho. El suelo se agrietó bajo ella. Su voz volvió a cambiar, ahora con múltiples capas, distorsionada, antigua. No estoy sola, dijo. A su alrededor, extrañas formas oscuras surgieron de la piedra. Figuras. Constructos ancestrales enterrados bajo la superficie. Máquinas de guerra olvidadas. Seres altos y esqueléticos con brazos de cuchilla y espaldas blindadas. Ni vivos, ni muertos. La armadura los había despertado. Su ejército había estado enterrado junto a la armadura todo este tiempo, y ahora estaban detrás de ella. Una de las criaturas siseó y cargó. Rayna no se movió. Esperó hasta que estuvo a medio metro de ella. Entonces levantó la mano y chasqueó los dedos. El constructo a su derecha se lanzó hacia adelante, clavando su cuchilla directamente en el pecho de la bestia. Rayna miró a los demás. Venid entonces, susurró. Terminemos lo que vuestro amo empezó. La guerra no solo se había despertado. Recordaba. El cielo se volvió negro mientras la flota alienígena descendía por completo, borrando las estrellas sobre la luna cubierta de cenizas. Las naves flotaban como buitres, inmóviles por ahora, pero amenazantes. Estaban esperando, observando, midiéndola. Rayna se encontraba en el centro de un ejército que crecía lentamente. Constructos ancestrales, casi 2 docenas de ellos, cada uno de más de 2 metros de altura, tallados en una especie de aleación oscura que brillaba como obsidiana bajo los relámpagos. Sus formas no eran perfectas. Algunos parecían medio destrozados, cojeando o sin extremidades, pero respondían a su presencia como leales perros de guerra. Uno se movió a su lado y emitió un zumbido chirriante, como si estuviera ansioso por ser desatado. Detrás de ella, Kel y el resto del escuadrón mantenían el perímetro exterior de la zona de aterrizaje, con los ojos muy abiertos y en silencio. Nadie se atrevió a preguntar de dónde habían salido esas cosas. Nadie se atrevió a acercarse tampoco.
¿Informe sobre las criaturas? Preguntó Raina, con la voz tranquila a pesar del caos. La voz de Kel crepitó de vuelta. Han dejado de avanzar, mantienen la formación a unos 400 metros. Siguen rodeándonos, pero no atacan. Es como si esperaran algo. Lo esperan, dijo Raina, con los ojos fijos en el mar de bestias híbridas al otro lado de la llanura devastada. Esperan a su amo. Y justo cuando lo dijo, él llegó. El suelo tembló. El aire pulsó. Y entonces, desde la nave alienígena más grande, una figura descendió. No montaba una nave. Él era la nave. Imponente, blindado en negro y carmesí como un monumento viviente a la muerte. El ser flotó hacia abajo en absoluto silencio. Su cuerpo cambiaba constantemente, como una armadura fundida que se negaba a asentarse. Aterrizó con un estruendo atronador que hizo añicos un anillo de piedra a su alrededor. Entonces, por primera vez, los dos bandos se encontraron cara a cara, la portadora y el portador de la guerra. Raina no se inmutó. La figura era al menos 1 metro más alta que ella, con una corona dentada fusionada a su casco y 6 ojos brillantes que ardían como estrellas moribundas. Cuando habló, no fue con sonido. Fue con presión, con pulsos, con pensamientos golpeados directamente en su cráneo. Portadora, no estabas destinada a alzarte. Ella dio un paso adelante, su propia armadura reaccionando, haciendo surgir una luz roja por sus venas. Y sin embargo, aquí estoy. Llevas nuestro legado como una ladrona. No, dijo Raina. Fui elegida, y creo que eso te cabrea. El portador de la guerra inclinó la cabeza. Fuiste elegida por un error. Esa armadura nunca fue para tu especie. Sangran. Se pudren. Mueren con tanta facilidad. También lucho, dijo ella, dando otro paso adelante. Sus constructos se movieron con ella, formando filas a cada lado. Y a diferencia de ti, no necesito 1000 años de letargo para recordar cómo hacerlo. El portador de la guerra levantó una mano. Una baja vibración recorrió toda la luna, atravesando el campo de batalla. Todas las bestias híbridas comenzaron a moverse. Y entonces cargaron. Cientos de ellas. Raina no dudó. Formen filas. Rugió, su voz resonando no solo en el aire, sino en las mentes de su ejército. Los constructos respondieron al instante, colocándose en posición frente a ella, sus brazos escudo encajando como una antigua falange. Su escuadrón se quedó atrás, formando su propio perímetro de defensa. La primera oleada de bestias se estrelló contra la línea de constructos, y el caos estalló. El acero chocó con el hueso. Las cuchillas atravesaron pechos. Chispas y sangre negra llenaron el aire. Raina ya estaba en movimiento, su armadura impulsándola hacia adelante como un misil. Chocó contra un híbrido corpulento, partiéndolo por la mitad con un solo barrido de su brazo. La armadura formaba una cuchilla cuando era necesario, se transformaba en garras, se convertía en un cañón, siempre adaptándose, siempre perfecta. Era la furia encarnada. Pero incluso mientras se abría paso entre la oleada, sintió que el portador de la guerra la observaba, inmóvil, calculando. Sabía que esta no era la verdadera batalla. Era una prueba. La estaba midiendo. Lo que él no sabía, lo que no podía sentir, era la tormenta que se gestaba dentro de ella. Porque la armadura no solo la conectaba con un ejército. La estaba conectando con un recuerdo. Y ese recuerdo estaba despertando. El campo de batalla ardía bajo un cielo rojo sangre, abrasado por el fuego de plasma y la violenta danza de armas ancestrales. Raina se movía como un fantasma a través del caos. Su cuerpo ya no era suyo, sino una extensión de la voluntad de la armadura. Cada golpe que asestaba era impecable. Cada esquiva estaba precalculada. Ya no pensaba. Estaba recordando. Ráfagas de algo desconocido pero profundamente arraigado golpeaban su mente entre cada muerte. Una torre de piedra negra. Una voz que la llamaba por su nombre, pero no era el nombre de Raina. Una guerra que no era de su tiempo. La armadura no solo la protegía. Le estaba alimentando un pasado. Su pasado. Una bestia híbrida se abalanzó desde su punto ciego, chillando con una boca llena de cuchillas.
La armadura reaccionó antes que ella. Una púa brotó de su codo y, con un giro de su torso, desgarró la garganta de la criatura. Cayó, retorciéndose, ahogándose en su propia sangre corrupta. Entonces el recuerdo volvió, más claro. Un campo de batalla de estrellas rotas, naves ardiendo en órbita, millones gritando en el espacio silencioso. Ella estaba en el centro de todo, pero no era su cuerpo. Era el de otra persona. La misma armadura, diferente alma. Apretó los dientes, tratando de alejar la imagen. Ahora no, siseó, pero la armadura no se detuvo. El portador de la guerra levantó la mano una vez más, y de los cielos llovieron rayos de fuego verde. No apuntaban a Raina. Apuntaban a sus constructos. Columnas enteras fueron vaporizadas. Extremidades esparcidas por el campo. La ceniza reemplazó al acero. La línea se estaba rompiendo. La voz de Kel zumbó en su oído. No podemos aguantar mucho más, Capi. Nos están haciendo pedazos. Raina miró hacia su escuadrón. Estaban atrapados detrás de una cresta rota, disparando, pero rodeados. Sus soldados eran humanos, frágiles, mortales. Podía sentir su miedo. Entonces el recuerdo la golpeó de nuevo, violento y completo. Una guerra diferente, otra portadora, una mujer, con los ojos ardiendo de luz, de pie ante una multitud de mundos moribundos. Fuiste hecha para llevar la guerra, susurró la voz en su cráneo. No eres la primera. Eres la última. Raina tropezó cuando la visión se desvaneció. Su respiración era entrecortada, el vapor escapaba por las rejillas de su armadura. Cayó sobre una rodilla mientras el dolor recorría su columna vertebral. Pero ahora lo entendía. La armadura no solo necesitaba un huésped. Necesitaba a alguien compatible. Alguien que no tuviera nada que perder. Alguien lo suficientemente desesperado como para entregarse por completo. No solo había sido elegida. Se había ganado el derecho. Raina se levantó, la armadura apretándose con fuerza alrededor de sus costillas. Una extraña nueva fuerza fluyó hacia sus piernas, sus brazos. El calor de la guerra recorrió su sangre, ya no aterrador. Casi bienvenido. Dirigió su mirada al portador de la guerra. «¿Tienes miedo de mí?», dijo en voz alta, su voz crepitando en el aire. La cabeza del portador de la guerra se inclinó. «No tenemos miedo. Somos inevitables». «Si fueras tan inevitable», gruñó ella, «no habrías esperado 1000 años a que alguien lo bastante tonto como para tocar esta armadura apareciera. Esperabas que nunca más despertara». Levantó los brazos y el suelo tembló bajo ella. Los constructos que habían caído comenzaron a moverse. Las extremidades volvieron a crecer. La armadura se reformó. La armadura no solo los controlaba. Los estaba reconstruyendo. Reescribiendo código roto en tiempo real. Donde uno había caído, ahora se levantaban dos. Y entonces Raina hizo algo inesperado. Llamó a su escuadrón. «Todos ustedes, levántense ahora». La voz de Kel regresó. «Estamos atrapados. No podemos. Levántense». Silencio. Luego, lentamente, uno por uno, su equipo se levantó de detrás de su cobertura, maltrechos y sangrando. Ella extendió la mano. Una oleada de energía roja pulsó desde su núcleo, bañándolos. La armadura no se detuvo con sus constructos. Los trajes de su escuadrón comenzaron a brillar. Mejorar, adaptar. No una armadura completa, no, pero suficiente. Suficiente para luchar. Suficiente para sobrevivir. «Santo cielo», susurró alguien. «La está propagando». Los ojos de Raina se fijaron una vez más en el portador de la guerra. «No soy tu pasado», dijo. «Soy tu ajuste de cuentas». Y entonces cargó. Esta vez, el portador de la guerra se movió para encontrarse con ella. 2 titanes, 2 legados, y entre ellos, el destino de 1000 guerras silenciosas. Chocaron como meteoritos. En el momento en que el puño blindado de Raina se encontró con el brazo cuchilla del portador de la guerra, la onda de choque partió el suelo entre ellos. La piedra se hizo añicos, el aire se resquebrajó y los soldados de ambos bandos fueron lanzados hacia atrás como papel atrapado en un huracán.
El propio cielo pareció retroceder. Raina giró con la fuerza, usando el impulso de la armadura para esquivar el segundo golpe del portador de la guerra. Un golpe amplio destinado a partirla por la mitad. Su cuchilla golpeó el suelo donde ella había estado y lanzó roca fundida por el aire. Ella apareció detrás de él, golpeó su espalda con ambos puños y lo empujó varios metros hacia adelante. No cayó, pero tropezó. No esperaba que golpeara tan fuerte. Bien. El portador de la guerra se giró, con los ojos ardiendo más intensamente. Extendió su brazo, y la cuchilla se transformó, estirándose en un látigo dentado de energía negra. Se abalanzó hacia ella. Ella se agachó, pero rozó su hombro, cortando la armadura con un chirrido que resonó en sus huesos. El dolor fue real, crudo y caliente, pero la armadura selló la herida casi al instante. «Eres lento», dijo Raina con los dientes apretados. «Has estado dormido demasiado tiempo. Y tú eres nueva, arrogante». Se lanzó. Intercambiaron golpes con la furia de titanes. Cada ataque del portador de la guerra estaba destinado a matar. Cada contraataque de Raina era preciso, estratégico. No intentaba dominarlo. Estaba aprendiendo. Cada movimiento, cada ajuste en su arma, era procesado por los sistemas de su armadura y adaptado. Lo que él no se daba cuenta era que mientras él luchaba con una fuerza antigua, ella luchaba con una fuerza en evolución. Aún así, él era implacable. La hizo retroceder con una ráfaga de golpes rápidos, obligándola a saltar al aire. Su armadura respondió al instante, haciendo brotar propulsores de su espalda y talones. Se lanzó hacia arriba, girando en el aire, y cayó con un puñetazo sísmico que creó un cráter en todo el campo de batalla. El portador de la guerra rugió de frustración, tambaleándose de nuevo. Pero no había terminado. Levantó ambos brazos, y el aire brilló con calor. Una onda se extendió por el campo y, de repente, todo se detuvo. El tiempo no se congeló, pero se ralentizó lo suficiente como para que Raina lo sintiera. ¿Sabes por qué tu especie nunca estuvo destinada a portar la piel del vacío? La voz del portador de la guerra llenó su cabeza. Ella no respondió. Porque los humanos sienten demasiado. Se ahogan en su propio ruido, su ira, su dolor, su culpa. Son el caos pretendiendo ser orden. El aire pulsó. Raina sintió que los recuerdos volvían a filtrarse, más nítidos esta vez, como cristales rotos bajo su piel. El grito de un niño. El rostro de su madre, quemado, extendiendo la mano a través del humo. El olor a metal de colonia ardiendo y el rugido de los motores piratas dejándola atrás. No. Ahora no. Apretó los puños. La armadura a su alrededor se encendió. Venas de luz roja pulsando con más fuerza. Usas el dolor como un arma, siseó el portador de la guerra. Pero te consumirá. ¿Crees que lo uso? Escupió Raina. El dolor me forjó. Cargó de nuevo, rompiendo el campo de tiempo ralentizado con un estallido de voluntad y furia. La armadura respondió con un chillido de metal. Esta vez, no apuntó al arma del portador de la guerra. Apuntó a su núcleo. Le clavó un puñetazo directo en el pecho. La armadura aulló cuando su puño atravesó su blindaje. El portador de la guerra soltó un bramido distorsionado, parte grito, parte fallo mecánico, y retrocedió tambaleándose, con humo saliendo de la abolladura en su cuerpo. Ella continuó el ataque, cortando, golpeando, implacable. Con cada golpe, la armadura le daba más. Más energía, más claridad, más memoria. No solo la suya, la de todos los portadores anteriores, sus momentos finales, sus victorias, sus arrepentimientos, y una verdad ardía a través de todo ello. Esta guerra había ocurrido antes. Y la última vez, no había terminado. Había sido sellada. Por eso la armadura esperó. Por eso rechazó a los demás. No solo buscaba fuerza. Buscaba venganza. Raina esquivó otro ataque y le clavó la rodilla en la cabeza al portador de la guerra, desequilibrándolo. Luego saltó directamente hacia el cielo. Su armadura se cargó de energía almacenada, un brillo cegador y furioso. Levantó los brazos por encima de su cabeza. Debajo de ella, el portador de la guerra levantó la vista,
sus 6 ojos entrecerrándose. Demasiado tarde. Ella cayó como un juicio, y el campo de batalla estalló. La explosión abrió un cañón en la corteza de la luna. Las llamas brotaron en todas direcciones mientras el impacto de Raina creaba un cráter en el suelo bajo el portador de la guerra. Una onda expansiva recorrió el campo de batalla, lanzando por los aires a amigos y enemigos como muñecos de trapo. Nubes de polvo lo envolvieron todo y, por un momento, el mundo se quedó en silencio. Raina se levantó lentamente del centro de la zona de impacto, con la armadura silbando y echando vapor por todo su cuerpo. La pieza del pecho pulsaba violentamente, sobrecargada y al rojo vivo. Su aliento era entrecortado, del tipo que se produce al llevar cuerpo y mente más allá de sus límites. Le palpitaban los nudillos bajo la armadura y le temblaban los músculos. Ese último golpe casi la había desgarrado. Pero él estaba en el suelo. El portador de la guerra yacía en la roca destrozada, medio incrustado en la tierra. Su armadura agrietada, la placa frontal abollada, uno de sus brazos echando chispas y crispándose sin propósito. Por primera vez, parecía menos un dios y más una máquina rota. Caminó hacia él, cada paso pesado de polvo y furia. Sus constructos la flanqueaban, maltrechos, pero aún en pie. Detrás de ellos, su escuadrón, Kell y los demás, salieron de su cobertura, mirando con asombro. Habían visto lo que hizo. Lo habían sentido. La voz de Kell finalmente crepitó por las comunicaciones. «Ah, ¿ha terminado?» Raina no respondió de inmediato. Sus ojos no se apartaron del cuerpo del portador de la guerra. Algo se sentía mal, extraño, demasiado silencioso, demasiado quieto. Y entonces el suelo se movió bajo sus pies. No se agrietó, respiró. Un profundo gemido resonó desde la corteza del planeta, una vibración que sacudió el aire, el cielo, sus huesos. El cuerpo dañado del portador de la guerra se crispó de nuevo, pero esta vez no se movía por sí solo. Estaba siendo arrastrado, tirado hacia abajo por algo que había debajo. «¿Qué demonios?», murmuró Raina, retrocediendo. Entonces, el pecho del portador de la guerra se abrió, no por el daño, sino voluntariamente, como si entregara algo enterrado en su interior. De la cavidad, una niebla negra se derramó hacia arriba. No se comportaba como un gas. Se enroscaba, densa e inteligente. Se extendió hacia el cielo como dedos, luego se hundió en la corteza de la luna, y la voz regresó. Pero no era la del portador de la guerra. Era más antigua. «Abriste la puerta, pequeña portadora». Raina se congeló. Él nunca fue la amenaza. Él era el cerrojo. El suelo bajo sus pies explotó. Una aguja negra, más ancha que un crucero y tan alta como una montaña, brotó de la superficie, arrojando trozos de roca a la órbita. No era metal. No era piedra. Era algo vivo. La punta se retorció a medida que crecía, abriéndose en zarcillos que gritaron hacia el cielo. El cuerpo roto del portador de la guerra fue absorbido por ella como combustible. Por todo el campo de batalla, las bestias híbridas dejaron de moverse. Todas y cada una de ellas cayeron donde estaban, sin vida. Nunca estuvieron destinadas a ganar. Solo eran la distracción. Raina observó con horror cómo más agujas comenzaban a levantarse en la distancia. 5, 10, más a cada segundo. Y de los agujeros que dejaban atrás, algo masivo se agitó. Algo enterrado hace mucho tiempo por seres que entendían el miedo mejor de lo que cualquier raza viva podría jamás. La voz de Torne irrumpió en el canal, presa del pánico. «Esto no es una invasión. Es una resurrección. La armadura no fue construida para la guerra. Fue construida para detenerla». A Raina se le cortó la respiración. Ahora todo tenía sentido. La armadura no elegía guerreros porque quisiera conquistar. Elegía supervivientes. Gente rota por el dolor, endurecida por la pérdida. El tipo de alma que nunca dejaría que cayera en las manos equivocadas. Porque no era un arma. Era un sello. Y ella acababa de romperlo. El cielo sobre la luna brilló y se rasgó. Una grieta, gigantesca, aullando con estática y luz. A través de ella llegó algo inmenso. No podía comprender su forma.
Cambiaba constantemente. Ojos sin cuerpo, extremidades sin lógica. No era una criatura. Era una fuerza. Y estaba libre. Sus piernas casi cedieron. Había ganado la batalla. Pero había perdido la guerra. La voz de Kel susurró en el silencio. Raina, ¿qué hacemos ahora? Ella levantó la vista, con la mandíbula apretada, el corazón roto. Terminamos esto, dijo. Incluso si la mataba. Especialmente si lo hacía. El mundo se estaba acabando, y Raina era quien había encendido la cerilla. Las agujas aullaban como dioses moribundos mientras se extendían hacia las estrellas, partiendo la luna por su núcleo. Las grietas se extendieron en todas direcciones. El magma hervía desde las profundidades, derramándose como sangre por el campo de batalla cubierto de ceniza. Arriba, la grieta en el cielo se ensanchó, la realidad doblándose en sus bordes. La criatura al otro lado se cernía sin forma, su masa insondable, como si presionara contra la propia existencia, esperando para pasar. Y era su culpa. Ahora podía sentir la armadura temblar, no de miedo, sino de rabia. Gritaba, no en sus oídos, sino en su propia alma. Sabía lo que se avecinaba. Había luchado contra esta cosa antes, hace mucho tiempo, y había perdido. Por eso se selló, por eso rechazó a todo anfitrión indigno hasta ella. Debería haberlo sabido, susurró Raina, con la voz rota. No eras un arma. Eras una advertencia. Pero no había tiempo para la culpa, ni lugar para el arrepentimiento. Ya no. El suelo bajo ella se agrietó violentamente. Una de las agujas brotó a su lado, casi derribándola mientras escombros en llamas rasgaban el cielo. Se recompuso, sus botas hundiéndose en roca fundida, la armadura silbando al enfriar su carne. Detrás de ella, los constructos habían vuelto a caer. Esta vez para siempre. La energía que lo sostenía se había ido, drenada, agotada. Su escuadrón estaba al borde del cráter, observando en un silencio atónito. Eran soldados, valientes. Pero esto no era una batalla para la que nadie se hubiera preparado. Raina se volvió hacia Kel. Lleva a los demás de vuelta al crucero. Ahora. No te vamos a dejar, dijo él, negando con la cabeza. No puedes detener a esa cosa sola. No la voy a detener, dijo ella suavemente. Voy a sellarla, igual que hizo la última portadora. Sus ojos se abrieron de par en par. Pero, ellos murieron. Lo sé. Se volvió de nuevo hacia el cielo. No te pido que lo entiendas. Solo te pido que te vayas. Kel vaciló, luego asintió. Más te vale que valga la pena. Ella sonrió, una sonrisa amarga y rota. Siempre lo hago. Mientras su escuadrón se retiraba, Raina avanzó hacia la grieta, hacia la cosa que no debería existir. Cuanto más se acercaba, más se nublaba su visión, como si la propia realidad estuviera siendo reescrita. Y entonces la armadura habló, no con palabras, sino con memoria. Los vio a todos, a los portadores anteriores, docenas, cientos, hombres, mujeres, seres sin nombre ni forma, a través de los siglos, a través de las galaxias. Todos habían luchado. Todos habían fracasado, excepto uno. El último, el que le dio a la armadura su orden final. Espera, vigila. Elige al que no se rinda. Y había esperado todo este tiempo. Raina llegó al borde de la grieta. La criatura la vio. Se giró, si es que girarse era posible para algo que no obedecía las reglas del espacio. La sintió, reconoció la armadura, y gritó. No un sonido, una presencia, una marea de odio tan profunda que le heló el aliento. Pero Raina no se detuvo. Levantó la mano. La armadura respondió, iluminándose como una estrella moribunda. De su pecho emergió un núcleo, una esfera roja que pulsaba con cada latido que le quedaba. Iniciar protocolo final, preguntó la armadura, por primera vez, pidiendo permiso. Ella asintió. El núcleo se elevó en el aire, vibrando con una energía insoportable. Sus piernas cedieron mientras se arrancaba de ella. La sangre brotó de su nariz. Su visión se oscureció. La grieta comenzó a colapsar hacia adentro.
La criatura gritó de nuevo, abalanzándose. Pero era demasiado tarde. Rayna, apenas consciente, susurró su última orden. Cierra la puerta. El núcleo detonó. La luz lo engulló todo. Roja, cegadora, pura. Las agujas se hicieron añicos. La grieta implosionó. La criatura huyó mientras era arrastrada hacia atrás, absorbida por el vacío del que había intentado escapar. El cielo se selló, gritando mientras se plegaba sobre sí mismo. El silencio regresó. La ceniza cayó como nieve. Cuando el polvo se disipó, el campo de batalla estaba quieto. Las agujas habían desaparecido. El cielo estaba completo. La armadura yacía destrozada en el centro de un cráter humeante. Rayna se había ido. Sin cuerpo, sin rastro, solo una única pieza de armadura. Su placa pectoral, todavía cálida al tacto. Kel la recogió días después, de pie en silencio con el resto del escuadrón. No se suponía que ganara, dijo. Torne negó con la cabeza. No ganó. Eligió perder mejor de lo que nadie podría haberlo hecho. Dejaron la placa sobre una piedra, una marca, una advertencia y una promesa. Nadie más la llevaría. Nunca más. Porque la guerra por fin había enmudecido. Y Rayna Marrow, la última de las portadoras, se había asegurado de que siguiera así.